gran presentación de los eventos y acontecimientos que ocurren cada día en nuestro mundo. Terremotos, guerras, hambres, enfermedades, desastres y violencia por todas partes son señales que anuncian el fin de nuestro mundo. Ha llegado la hora de conocer la verdad. Todos los misterios de la profecía jamás antes reveladas. Pero resulta que se le ha dado el nombre del anticristo a varios personajes. Por otro lado, en Hollywood ha dicho que es Damián, un niño que va a tener el 666 en su cabeza. Eso es lo que presentan las películas. Por otro lado, se ha dicho que va a aparecer el Papa Negro. Esto lo ha dicho Nostradamus, ¿no?, en sus profecías. Dice que hacia el final del tiempo aparecería un último papa, que sería un papa negro, no de color, sino de alma. ¿Por qué? Porque él decía que los jesuitas se visten de negro y que del movimiento jesuita se levantaría ese papa negro, según Nostradamus. Y que ese papa sería perseguidor, cruel y asesino, pero que aparentaría ser muy tranquilo, manso y que hablaría de paz. Por otro lado, se ha declarado a través de las profecías de Fátima que va a infiltrarse un papa en la historia al final del tiempo y que va a traer un conflicto dentro de la iglesia y que el papa que esté gobernando va a ser perseguido por un antipapa. Por eso es que algunos han dicho, podría ser el actual papa, porque hay dos papas ahora. ¿Quién? Benedicto XVI y Francisco I. Y ahora hay una gran cantidad de católicos que se han levantado a reclamar que Francisco I es un anticristo. Entre ellos ahora hay una pelea. Y el otro grupo dice, el verdadero papa es Benedicto XVI, el falso papa es Francisco I. Y por eso muchos dicen que las profecías de Fátima se estarían cumpliendo. Eso es lo que normalmente se maneja en toda nuestra cultura y sociedad, ¿no? Es lo que se dice. A todos estos personajes se les ha dicho que son el anticristo. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? Veamos qué enseña la Biblia en relación a quién será este último poder. El profeta Daniel nos presenta al anticristo como un rey altivo de rostro y también le llama el cuerno pequeño. El apóstol Pablo le dice al anticristo el hombre de pecado, el hijo de la perdición y el inicuo. Y el apóstol Juan en el Apocalipsis le llama la bestia de 7 cabezas o la bestia roja. ¿Qué cosa hemos visto que la Biblia dice que es la bestia? Un imperio, una potencia, un reino. ¿Correcto? Entonces, hacia los últimos tiempos, Juan declara que el poder del anticristo se va a manifestar a través de una potencia, a través de un reino mundial, que lo vamos a descubrir. Daniel capítulo 7, regresamos. Daniel capítulo 7. Y en el versículo, ahora, 4, aquí comenzamos a descubrir a los imperios que nos van a llevar hasta el anticristo. Y ahora quiero dejar algo en claro. Como se mencionan 4 imperios, si ya estamos en el primero, faltarían 3 para que el anticristo aparezca. Si estamos en el segundo, faltarían 2 imperios para que el anticristo aparezca. Si estamos en el tercer imperio, faltaría 1 para que el anticristo aparezca. Pero si estamos en el cuarto imperio, quiere decir que el anticristo ya debe aparecer. Vamos a ver, ¿ya? Daniel capítulo 7, versículo 4. Daniel 7:4 dice: la primera bestia, era como un león y tenía alas de águila. Dice Daniel: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta, es decir, derecha, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Esto es lo que dijo el profeta Daniel. Sin duda, se nos ha pasado por favor las filminas. ¿Quién es este imperio? Vamos a ver qué imperio es el que tenía la representación de león. Libro de Jeremías, capítulo 50.
Jeremías capítulo 50, versículo 41 hasta el versículo 44. Jeremías capítulo 50, versículo 41 hasta el 44. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este poder. He aquí que viene un pueblo del norte, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Nos está contando esto Jeremías. Vamos más adelante, al versículo 42. Oyó la noticia el rey de Babilonia. No se olviden, por favor, está mencionando al rey de Babilonia. Y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Se asustó el rey de Babilonia. Versículo 44. He aquí que como león, ahí ya tenemos el nombre, el león, como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella. Muy bien, voy a leerlo mejor de acá porque con esas fallas. Muy pronto lo haré huir de ella, y al que yo escogiere se la daré. Fíjense ahora en esto. Dice que el león mencionado acá representa al rey de Babilonia, a quien se le haría huir de la persecución que vendría del siguiente imperio, que eran los medos y los persas, que destruyeron a Babilonia. Sin duda, la Biblia nos deja en claro entonces que el poder del león no es otro que el imperio de Babilonia. Muy bien, Daniel capítulo 7, versículo 5. Ahora vayamos al siguiente imperio. ¿Quién destruyó a Babilonia? Y hacemos un poco de memoria del tema de ayer, donde los medos y los persas, que estaban representados por los brazos de la estatua con la que soñó Nabucodonosor, destruyeron a Babilonia. Vamos a ver, Daniel capítulo 7, versículo 5, dice la Escritura: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. La segunda bestia estaba representada ahora, dice, por un oso, y este oso tenía 3 costillas entre sus dientes. ¿A quién puede representar? Vamos a ver. Libro de Proverbios capítulo 30, versículo 14, nos dice qué cosas son los dientes del oso, para poder descubrir a quién representaba. Proverbios capítulo 30, versículo 14. Proverbios 30, 14. Dice la Escritura: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¿Qué cosa dice que son los dientes? Espadas y cuchillos. Y si dice acá que este oso tenía entre sus dientes 3 costillas que estaba triturando, quiere decir que bajo su armamento estaban siendo destrozados los huesos. ¿Y qué cosas son esos 3 huesos? Libro de Jeremías capítulo 50, versículo 17. Estoy empleando pura Biblia para poder encontrar el significado, si ustedes se dan cuenta, a fin de que se note que la interpretación es netamente bíblica. Jeremías capítulo 50, versículo 17 dice: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Deshuesar a una nación es destrozarla. Si son 3 huesos entre los dientes del oso, serían 3 naciones a las que el oso estaba destruyendo. Sin duda, este es el imperio de los medos y de los persas. ¿Por qué? Porque la historia universal confirma el hecho. El imperio de los medos y de los persas llegó a combatir a 3 reinos más: a Lidia, a Egipto y obviamente a León, que era Babilonia. Así entonces el oso representa medos y persas. Daniel capítulo 7, versículo 6. Vamos al tercer poder. Fíjense que ya estamos en el tercer imperio, y el anticristo debe aparecer para el 4º imperio. Libro de Daniel capítulo 7, versículo 6. Daniel capítulo 7, versículo 6 dice: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿A qué imperio puede representar una bestia con 4 cabezas?
Bueno, anoche estudiamos que el imperio de Grecia derrotó a los medos y los persas. Y es curioso, Alejandro el Grande combate a los persas y a la edad de 33 años muere, sorprendido por unas fiebres calcinantes. No se sabe si lo envenenaron, no se sabe si alguien por allí hizo que se contaminara con esta enfermedad, no se sabe. El hecho es que muere Alejandro el Grande y 4 de sus generales toman el reino: Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. ¿Cuántas cabezas? 4 cabezas para un solo imperio. Y así se cumplió el imperio de Grecia, el leopardo con 4 cabezas. Daniel capítulo 7, versículo 7. Vamos al cuarto imperio ahora. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Dientes, armamento ¿de qué? De hierro, ¿correcto? Esta nación dice que se caracterizaría por tener armas de hierro, y la única nación que tuvo armas de hierro y que dio inicio a ese tipo de armamento fue Roma. Así que no queda duda de que Roma está representada por esta bestia, que es espantosa y terrible. Pero no solamente eso, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Por qué esta cuarta bestia tenía 10 cuernos? Vamos a ver, Daniel capítulo 7, versículo 24. Daniel capítulo 7, versículo 24. ¿Por qué la bestia tenía 10 cuernos? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué dice? 10 reyes. Resulta que anoche vimos que Roma se dividió en 10 reinos. Los bárbaros la fraccionaron. Fue invadida por los érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, lombardos, francos, anglosajones y germanos. ¿Correcto? Así que entonces aquí se vuelve a repetir la historia. Lo mismo que vimos anoche se repite en Daniel capítulo 7. Pero ahora pasa que de esta cuarta bestia, que es Roma, el imperio romano, de allí surgiría un cuerno pequeño. Vamos a ver. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel 7:8. Fíjense lo que dice ahí. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Así que de los 10 reinos bárbaros, dice esta profecía que caerían 3. Cuando vamos a la historia universal, en efecto, cayeron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y al caer estos 3, dice la profecía que surgiría el cuerno pequeño. ¿Cómo sucedió esto? Estos 3 reinos bárbaros, los érulos, vándalos y ostrogodos, eran creyentes de las doctrinas arrianistas. ¿Qué cosas son las doctrinas arrianistas? Las doctrinas de un ex sacerdote católico que fue echado de la Iglesia Católica por estar enseñando que Jesús no era Dios. Y entonces, como lo echaron de la Iglesia Católica, juntó gente con sus doctrinas y luego fue a atacar a la Iglesia. Y cuando ataca a la Iglesia, el Papa busca ayuda en alianzas con Justiniano para lograr hacer caer a estos 3. Y cayeron primero los érulos, porque se pelearon entre érulos y vándalos. Luego cayeron los vándalos por la influencia de Justiniano, que apoyaba al Papa. Y finalmente cayeron los ostrogodos, otra vez apoyados por Justiniano. Muy bien. Y de esa manera, al caer los 3, sube el sistema de la Iglesia, el papado. El cristianismo triunfó sobre el arrianismo. Pero algo extraño ocurrió luego. Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice, 7, 24 y 25. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este poder que se levantó distinto de los 3 anteriores era el de la Iglesia,
¿Por qué? Porque era diferente de los reinos políticos. Este era político y religioso. Muy bien. ¿En qué año estamos ahí? Ya estamos en el año 538 después de Cristo. Desde el tiempo en que Daniel recibió la iluminación de esta profecía, habían pasado 1100 años. Miren cuánto tiempo se adelantó hasta ahí la historia. Pero esta profecía nos tiene que llevar todavía hasta el fin del mundo. Muy bien. Daniel capítulo 7, versículo 25, continúa diciendo: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, en esta parte se está hablando del pueblo pequeño, vale decir, de la potencia religiosa. ¿Por qué dice que esta potencia religiosa hablaría palabras contra el Altísimo, si más bien había luchado contra los arrianos? Vamos a ver por qué. 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30. Dice la Escritura, estas son las palabras de Jesús: y yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Se llamó como Dios mismo. Versículo 33. ¿Qué pasó por llamarse así? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando Jesús se llamó Padre como Dios, lo quisieron apedrear por el cargo de blasfemia. ¿Por qué? Porque según las leyes de la Biblia, blasfemia es llamarse con el nombre de Dios. San Mateo capítulo 23, versículo 9. San Mateo capítulo 23, versículo 9. ¿Qué dijo Cristo en relación a eso? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En sentido religioso, Jesús dijo que nadie se llame Padre porque el único Padre que existe está en el cielo. Entonces, aquí comenzó una etapa de lucha dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque un sector de la iglesia comenzó a inclinarse por las ideas de las naciones paganas antiguas. En las naciones paganas antiguas, en Babilonia, en Persia, en Grecia y en Roma, se tenía al líder, al soberano, como un padre, como un Dios. Y entonces en la iglesia comenzó a meterse ese mismo ideal. Y por eso al Papa le llamaron Santo Padre. Y rápido se levantaron varios dentro de la iglesia y reclamaron, varios obispos y cardenales, y dijeron: no te puedes llamar Santo Padre, porque la Biblia dice que no se le puede decir Padre a nadie porque estaríamos cometiendo blasfemia. Y entonces, en medio de esa lucha, los que estaban alrededor del Papa le dijeron: no, sí te vas a llamar Santo Padre, tenemos que dominar a estos que se están levantando porque lo que quieren es quitarte el poder. Y entonces se cerraron en la idea y el Papa terminó llamándose Santo Padre. Pero la Biblia decía que ya estaba cometiéndose un error, una blasfemia que Dios no podía aceptar. ¿Hasta qué punto se llegó? Miren lo que dice el diccionario católico de Lucius Ferraris. El Papa es de una dignidad tan suprema y tan exaltada que no se lo coloque en orden jerárquico alguno, sino más bien sobre el pináculo mismo de todos los grados de dignidades. El Papa es de una dignidad tan suprema y tan exaltada que no se le puede considerar como un mero hombre, sino como si fuera Dios. Es el vicario de Dios. El Papa es llamado Santísimo porque se presume con pleno derecho que lo es. Vamos a la siguiente. Él es además, se nos ha pasado uno. Él es además el monarca divino y emperador supremo y rey de reyes. Por esto el Papa es coronado con una corona triple, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Por lo tanto, si fuera posible que los ángeles erraran en la fe o pudieran pensar de una manera contraria a esta, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Eso está, Diccionario Católico de Lucius Ferraris, en el artículo El Papa. ¿Qué les parece? No solamente eso, vamos a la siguiente. El Papa es cual Dios sobre la tierra, el único soberano de los fieles de Cristo, el principal rey de reyes que tiene plenitud de poder,
a quien Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección del reino terrenal, sino también la del celestial. Y más aún dice, el Papa puede modificar la ley divina, puesto que su poder no es humano, sino divino. Y él actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con las más amplias facultades de atar o desatar sus ovejas. Extractos del Diccionario Eclesiástico de Lucius Ferraris, artículo sobre el Papa, página 409-410. ¿Qué les parece? Ahora, esto es lo que llegó a suceder dentro de la Edad Media. Pero no solamente eso. Cuando se le reclamó por esto, empezaron las persecuciones. Hagamos un poco de memoria hacia atrás al tiempo del rey David y del rey Saúl, los máximos reyes de Israel. El rey Saúl en una ocasión se rebeló contra Dios, así como estaba pasando durante la Edad Media, porque el rebelarse contra Dios de parte de los grandes líderes no ha sido nuevo. Muchas veces eran los que estaban en su entorno los que los empujaban, pero a veces también hacía el mal de ellos. Y cuando Saúl se rebeló contra Dios, Dios le mandó al profeta Samuel y le dijo: no puedes rebelarte contra Dios porque Dios te ha dado el reino. Y Saúl no hizo caso. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó el reino. David también se comportó mal y Dios le envió al profeta Natán y le dijo: te has portado mal ante Dios. Pero David se humilló y se arrepintió ante Dios. Y al pedirle perdón a Dios, Dios lo perdonó y continuó con el reino. Así también, durante la Edad Media, Dios envió a muchos dentro de la misma iglesia para que le ayudaran al Papa y le dijeran que no se equivoque, que mejor siga lo que decía la Biblia. Y varios de los que estaban en su entorno aprovecharon la situación y empujaron al Papa para decirle: no te sometas a lo que te están pidiendo. Vas a seguir con la misma idea. Y a los que no quieran aceptar lo que tú dices, excomunión. Y ahí comenzaron las ideas de la excomunión. Y entonces le dijeron al Papa los de su entorno: ahora tenemos que hacer algo más. ¿Qué cosa? Hay indulgencias para hacer que la iglesia tenga dinero, tengas poder, y que estos que están dentro de la iglesia, que se te están oponiendo, no te venzan. Y entonces fue el tiempo cuando se levantaron personajes llamados los reformadores. Juan Wycliffe, Juan Hus. Estos se levantaron para decirle al Papa: te estás equivocando. Y entonces mandaron quemar en Praga a Juan Hus. Luego se levantó Jerónimo y lo mismo le sucedió en la misma Praga donde quemaron a Hus, lo quemaron a Jerónimo. Luego se levantó Martín Lutero. Al principio Lutero era católico, defendía la fe católica y él decía: yo voy a morir católico. Pero hubo un conflicto cuando se encontró con el Papa y el choque fue tan terrorífico que la iglesia entonces se dividió. Y así comenzó el protestantismo. Luego finalmente vino William Tyndale, también amigo de la iglesia, y les pidió que por favor retrocedieran de esas ideas, pero no se le aceptó y lo ahorcaron y lo quemaron a William Tyndale. Todo ese tiempo ha sido lo que nosotros conocemos como el tiempo de la Inquisición. Muy bien, hasta allí ya estamos en el año 1517. ¿Se dan cuenta que lo que les estoy contando es solo la historia universal? No hay otra cosa. Eso es lo que hace la Biblia. ¿Para qué la Biblia nos cuenta de todo esto? ¿Saben para qué? Para que se note que Dios se anticipó 1500 años atrás las cosas que iban a suceder. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, se llamó Santo Padre, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué cosa es eso? Daniel 7:21. ¿Qué pasaría con los santos del Altísimo? Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto es una guerra que se haría. ¿Contra quién? Contra los santos. ¿Quiénes eran los santos entonces? Libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora la Biblia dice que todos los santificados son los que viven de la palabra de Dios. Somos santificados por la palabra. La palabra santificar significa separar,
apartar para un uso sagrado. Por ejemplo, nosotros, esta noche estamos estudiando acá la Biblia. Bien podríamos estar en otras actividades comunes, pero Dios nos separa de todos los demás porque estamos estudiando su Biblia. A eso se llama santificar. Así que todos los que escuchan el Evangelio de Dios van siendo santificados por Él, separados del mundo. Ahora bien, esto significaría que durante la Edad Media, Biblia, y eso es verdad, porque en la historia se nos cuenta que en la Edad Media nadie podía leer la Biblia sin el permiso de la Iglesia, y solo estaba en latín, no podía traducirse a ningún otro idioma, ¿correcto? Y durante ese tiempo, si alguna persona se ponía a leer la Biblia, y nos encontraban como en esta noche, en el tiempo de las persecuciones y la Inquisición, nos sacaba el Santo Oficio y nos llevaba directo a morir, o a tener que retractarnos de lo que hicimos bajo el cargo de herejes. Eso pasó durante la Edad Media. La historia nos lo cuenta. ¿Hasta qué año sucedió? Hasta 1798. ¿Cuántos años han pasado hasta ahí ya? Desde 1798 más 600 años hasta Daniel son 2500 años de historia. ¿Cómo pudo haberse anticipado tanto la Biblia? Es que es un libro de profecías. No hay profeta en la historia que haya profetizado para tan largo tiempo como lo hizo Daniel. Pero ahí no se queda. Vamos hasta el fin del mundo. Daniel 7:25 continúa diciendo más. Daniel 7:25. Daniel capítulo 7 versículo 25. Ahí está. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ya estamos en las Inquisiciones. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Bueno, acá se está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, se habla de los 10 mandamientos aquí, los que le fueron dados a Moisés, ¿no? Hace un rato hemos estado viendo la película de Moisés, y esos 10 mandamientos están mencionados acá. Éxodo capítulo 20, versículo 3, primer mandamiento de la ley de Dios. Ahora, quiero que por favor ustedes lean estos mandamientos y que veamos los mandamientos que convencionalmente hemos conocido nosotros, ¿ya? Primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, en los mandamientos convencionales tenemos algo distinto. Fíjense, aquí están los mandamientos de la Biblia y allí está el catecismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, no es mucha la variación, ¿no? No tengas otros dioses aparte de mí, o ama a Dios por sobre todo lo demás. Hasta ahí, todo está igual. Segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 4 hasta el 6. ¿Qué dice la Biblia? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cómo dice este texto? No te hagas imágenes de lo que esté en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, los ángeles, el sol, la luna, las estrellas. Y dice, no te hagas imágenes de nada de eso. Ni de lo que está abajo en la tierra. ¿Quiénes estamos en la tierra? Los seres humanos y los seres inferiores. No te hagas imágenes de ninguno de ellos. Ni debajo de la tierra, los seres inferiores. Tampoco hay que hacerse imágenes de nada de eso. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense todo lo que es el segundo mandamiento. Este mandamiento entonces prohíbe la idolatría. Pero ahora vamos al catecismo. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No jurar su santo nombre en vano. Eso quiere decir que el segundo mandamiento desapareció por completo. ¿Por qué? ¿Por qué está eso así? Ahorita les voy a explicar. El tercer mandamiento, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento ahora es el segundo en el catecismo. Se dieron cuenta que se sacó el segundo y el tercero pasó a ser el segundo ahora. Y el tercero en el catecismo ahora es santificarás las fiestas. Ahora, ya hay una gran diferencia entre los dos mandamientos. Vamos al cuarto, Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9.
6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué día es que Jesús resucitó? El primer día de la semana, un domingo resucitó, cuando las mujeres fueron a ver la tumba. Si desde el domingo contamos hasta el séptimo día, ¿qué día es el séptimo? Sábado. O sea, acá hay una gran diferencia. El cuarto mandamiento manda guardar el día sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, en otras palabras, el cuarto mandamiento mandaba guardar el día sábado. Vamos al catecismo ahora. Y en el cuarto mandamiento encontramos: honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento en la ley de Dios y ahora es el cuarto en el catecismo. Entonces ahora viene la pregunta: ¿por qué este cambio? ¿Cómo sucedió? Fue en el año 321, cuando Constantino, emperador de Roma, Constantino el Grande, realizó este cambio y quitó el segundo mandamiento y el cuarto. ¿Por qué razón esos dos? Porque Constantino adoraba al dios Sol, y al dios Sol se le veneraba con imágenes, y las imágenes que tenía Constantino eran variadas, porque Roma tenía muchos dioses, y entre sus dioses estaban el Sol, la Luna y las estrellas. Y entonces, cuando Constantino trasladó el paganismo al cristianismo, simplemente utilizó las imágenes que tenía para ilustrar a la gente en el cristianismo. ¿Cómo así? Dijo: muy bien, para ilustrar a la gente le vamos a mostrar con imágenes. Y a la diosa Semiramis, que era una hermosa diosa que existió en Babilonia, le dijo: es la Virgen María. Al dios Tamuz, que era el destacado entre todos los dioses, le llamó Jesús. Y al dios Júpiter le llamó San Pedro. Con eso quiso ilustrarla a la gente, pero la gente supersticiosa comenzó a adorar a esas imágenes, y así comenzó la idolatría. Pero gracias a eso es que Constantino veía que todas las naciones se unían y convertían en una potencia al Imperio Romano. Y entonces aprovechó de eso para que la religión fuese el medio para lograr su potencia mundial. Y formó la doctrina unitaritarista, que significaba que todas las religiones paganas se mezclaban con la cristiana. Y Constantino dijo: yo voy a lograr la unión de todas las iglesias, pero eso sí, yo voy a ser la cabeza de la iglesia cristiana. Entonces Constantino subió a su caballo junto con todo su ejército, pasaron por el río y al otro lado del río dijeron: nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para ser aceptados en el cristianismo. Y así fue como Constantino hace el cambio, quita el segundo mandamiento que atacaba las imágenes porque él las estaba usando, y quita el cuarto mandamiento que manda adorar en el día sábado a Jesús, para poner el día domingo, que era el día que adoraban todas las naciones al dios Sol. Por eso domingo en inglés, ¿cómo se dice? Sunday, Sun Sol, day día, día del sol, porque era el día del dios Sol. Y es por esa razón que entonces se hizo el cambio en los 10 mandamientos. ¿En qué año estamos? 321. ¿Y hasta qué año se extiende este cambio con fuerza? Hasta 1798. Muy bien, Daniel capítulo 7, versículo 25. Seguimos leyendo. ¿Qué más pasaría? Daniel capítulo 7, versículo 25. Continúa. Y hablará palabras contra el Altísimo, ya vimos, llamarse Santo Padre como Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará la Inquisición. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, el segundo y el cuarto mandamiento. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es decir, por 3 y medio tiempos dominaría la potencia papal de Roma, ¿correcto? Y después de eso vendría la última potencia, los Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis 12:14. Aquí encontramos otra vez la misma frase. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjense en esto, 3 y medio tiempos se vuelven a mencionar acá.
Solo que esta vez hablando de una mujer que está siendo perseguida por una serpiente. Estamos tomando esto para ver la cantidad de tiempo. Versículo 6, Apocalipsis 12:6, fíjense lo que dice acá. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Tiempos y la mitad de un tiempo eran 1260 días. ¿Por qué? Bueno, porque entre los hebreos un tiempo equivale a un año, 360 días. 3 años y medio son 1260 días. Exactamente lo que dice la Biblia. Ahora, 1260 días proféticos es lo que duraría este poder de la potencia romano-papal. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver. Los 1260 días los vamos a ver en clave profética. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Primero saquemos esta cuenta, porque si no, no vamos a entender. Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6. ¿Qué cosa dice? Cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. ¿Cómo dice que se cuentan las profecías? Día por año. Así es como contamos toda la clave profética. Si son 1260 días, serían 1260 ¿qué? Años. Ahora, vamos a la filmina anterior donde está la imagen. Resulta que en el año 538 después de Cristo surgió, dijimos, el poder papal cuando derrotó a los érulos, vándalos y ostrogodos, porque los ostrogodos cayeron en el 538 después de Cristo. A eso tenemos que hacerle una suma de 1260 años. Y cuando hacemos la suma de los 1260 años, llegamos a 1798 después de Cristo, año en que este poder caería, y cayó. ¿Cómo así? Vamos a la siguiente filmina. Resulta que la historia universal nos cuenta que para 1798 algo ocurrió. Esta es una cita de Historia Universal, de la Hora Apocalíptica, tomo 3, página 351 a la 353, tercera edición. ¿Qué dice? El anciano Papa Pío VI, mientras ocupaba su solio en la Capilla Sixtina del Vaticano, cuya antesala está adornada con frescos que representan la matanza de San Bartolomé, recibía las felicitaciones de los cardenales en ocasión del aniversario de su elección como Papa. Las tropas francesas lo arrestaron en febrero de 1798. Pregunto, ¿la Biblia ha dado exactamente con la historia universal hasta ahí, sí o no? ¿Se dieron cuenta que se puede creer en la Biblia? ¿Que la Biblia no miente en nada y que es exacta? Tal como decía la Biblia, 1260 años, y a los 1260 años cae el poder papal. Y luego sigue diciendo más. Le arrancaron el anillo del dedo, símbolo de sus bodas con la Iglesia Católica. Saquearon el palacio y llevaron a él preso a Francia, donde murió en el destierro poco después. ¿Qué les parece? Vamos a la siguiente. Fíjense lo que dice acá. Pío VI, por orden de Napoleón, fue detenido y conducido a Francia, donde murió. Nació en Cesena, 1717, y murió en Valencia, Drôme, en 1799. Enciclopedia Concisa Sopena, página 1644, artículo Pío 1978. Así que la Biblia tiene razón, ¿o no? Fíjense, es la historia real de lo que sucedió. Pero eso no queda allí. Sigue diciendo la Biblia, Daniel capítulo 7, versículo 25 y 26. Daniel 7, 25 y 26. Todavía estamos en prehistoria, vamos a descubrirlo al anticristo. Versículo 25 y 26 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Versículo 26. Pero se sentará el juez, que es Dios, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora dice la Biblia
que este poder todavía tiene que ser derrocado por completo hasta el fin del mundo para que sea entregado el reino a los santos del Altísimo. Interesante. Eso va a seguir siendo historia. Vamos a ver cómo. Apocalipsis capítulo 13. Allí está la continuación de esta profecía. De Daniel 7, miren cómo saltamos a Apocalipsis 13. Y vamos a ver por qué. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar. ¿Dónde estaban las bestias? En el mar, los 4 imperios. ¿Qué cosa es ese mar? Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, veamos qué es mar. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. ¿A qué se le llaman las aguas del mar? Apocalipsis 17, 15. Apocalipsis 17, 15. Dice: me dijo también, las aguas, ahí está, que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué cosa dice que son las aguas del mar? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y de ahí dice que subía el poder de la bestia, es decir, la potencia mundial. No se olviden, quiero dejar esto en claro. La palabra bestia no es insulto, es potencia mundial. No sé por qué la toman como insulto muchos religiosos, pero acá no hay ningún insulto, es una potencia mundial. Muy bien. Ahora, hablando de este poder de la bestia, dice que ahora tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Alguna vez ustedes han visto caminar por la calle un animal con 7 cabezas? No, porque no hay. Así que no hace falta ni asustarse ni soñarse con esto. Porque hay gente que dice, cuando hablan del Apocalipsis me sueño con dragones, bestias con cabezas y cuernos. No hace falta, porque son solo símbolos para podernos ubicar con las potencias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. ¿De dónde salen sus 7 cabezas con sus 10 cuernos? Y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4, era Grecia. ¿Se acuerdan? Luego sigue diciendo, y sus pies como de oso. El oso tenía una cabeza, van 5 cabezas. Luego sigue diciendo, su boca como de león. El león tenía una cabeza, son 6 cabezas. Y luego dice, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Y el dragón tenía una cabeza más 10 cuernos. 7 cabezas más 10 cuernos, todos juntos. O sea, esta profecía de Apocalipsis 13 es la continuación. Se le da ese símbolo de 7 cabezas y 10 cuernos, no porque asusta, sino para mostrarnos que solo es la continuación de la profecía anterior. Así de sencillo. Muy bien, pero sigue diciendo más. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué dijimos que eran las blasfemias? Llamarse Padre como Dios. Estamos hablando del mismo poder. Sigue diciendo más. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 42 meses son 3 años y medio, 1260 días. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Sí, es la misma historia que está continuando. Así que son los 1260 años de dominio mundial. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Algo pasaría con este poder de la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué le pasó a una de sus cabezas de las 7? Fue herida mortalmente. ¿Qué cosa significa eso? Porque dice que después su herida de muerte se sanó y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Es decir, el mundo entero quedó maravillado y se fue detrás de este poder. ¿Qué significa todo eso? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. ¿Qué son las cabezas? Tenemos que entender eso. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 ¿qué? Entonces no son cabezas reales. Alguien por ahí alguna vez dijo, eso debe de significar cuando lo hirieron al Papa Juan Pablo II. No, eso no tiene nada que ver. Acá dice que las cabezas son montes. Entonces debe significar otra cosa. Vamos a ver qué cosa es. Roma se caracteriza por esto, por tener 7 montañas. Roma, según la tradición, fue fundada por Rómulo y Remo, 753 a.C. Su núcleo estaba formado por un conjunto de aldeas etruscas, levantado en las 7 colinas, en Palatino, Capitolio, Vaticano, Celio, Esquirino, Viminal, Quirinal, Aventino. Diccionario Lexus, artículo Roma.
Así que entonces las 7 cabezas son los 7 montes de Roma, las 7 colinas. Así que esto que está diciendo acá no es ningún ataque, sigue hablando de historia y geografía. Y dicen que la Biblia no tiene historia, geografía, ciencia, biología, botánica, etc. Tiene todo la Biblia, así que se puede aprender de todo. Muy bien, ahora dice que uno de estos 7 montes le fue herido. ¿Cómo así? Cuando en 1798 Napoleón Bonaparte, que aquí se ve, cuando se estaba llevando preso a Pío VI por medio del general Berthier, general de Napoleón. Esta es una pintura de lo que sucedió en esa ocasión. Entonces, en este año se le quita al papado los estados pontificios del Vaticano, una cabeza, uno de los montes. ¿Y hasta cuándo se le quitó? Hasta 1929, cuando se le devolvió. Aquí lo tenemos. Este es el Tratado de Letrán. Allí están los representantes de Benito Mussolini y los representantes de la Iglesia firmando el Tratado de Letrán para la devolución de los estados pontificios del Vaticano. Y se le devolvió al Papa Pío XI y la cabeza quedó sanada. Así que no hay nada aquí de místico, no hay nada de terrorífico, no, nada. Esa película de la bestia que saca el Hollywood es puro cuento, nada tiene que ver. Acá solamente se está hablando de simbología. Ahora, los acuerdos que se hicieron fueron los siguientes: que la Iglesia se regiría por sus propias leyes, luego se le devolverían los estados pontificios del Vaticano y el Papa sería el soberano de todo su territorio e Iglesia. Estos fueron los acuerdos en 1929. De estos acuerdos, uno de ellos no se cumplió hasta el año 2009. ¿Cuál? El primero, que la Iglesia se regiría por sus propias leyes. Por eso Benedicto XVI, en el año 2009, reclamó a la Organización de las Naciones Unidas y le dijo: ¿por qué no se ha cumplido este tratado? No podemos nosotros, dijo Benedicto XVI, aceptar que las leyes de Italia nos sigan mandando. ¿Por qué? Porque las leyes italianas están apoyando el matrimonio gay, dijo Benedicto XVI. Y como no aceptamos el matrimonio gay, dijo el Papa, no vamos a aceptar las leyes italianas. Nos separamos y se divorció la Iglesia del Estado en el año 2009. Y desde entonces la Iglesia comenzó a gobernarse con sus propias leyes del derecho canónico. Tal como decía la profecía, se sanó su herida. ¿Y qué pasaría luego de eso? Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. ¿Qué año estamos? 2010, ya estamos en la profecía, hasta que se sana la herida. ¿Cuántos años han pasado desde Daniel? 2600 años. ¿Quién pudo adelantarse tanto a la historia? Increíble, ¿no? Pero sigue. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Esto qué significaría? Que el mundo entero ahora exaltaría a Roma. No van a ser los Estados Unidos solos los que quedarán como potencia al final del tiempo, sino Roma. Hoy hemos conocido el futuro de Roma. Y según la profecía dice que hacia el final del tiempo el poder romano va a gobernar toda la tierra bajo un solo gobierno mundial. Y ahora vamos a la parte crucial. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Apocalipsis 13, 4. Después de todo, parece que Nostradamus tenía razón, que aparecería un papa que representaría al poder anticristiano. ¿Basado en qué dijo eso? ¿Por qué lo habrá mencionado? No sé, pero nosotros nos vamos a basar en la Biblia. Apocalipsis 13, 4 dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién dice que se une con el poder de la bestia? El dragón, otro símbolo, ¿no es cierto? Paremos ahí y veamos quién es el dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis 12, 9. Dice la Escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón. Mejor lo leo de acá. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense ahora en esto. Dice, el dragón es la serpiente antigua que se llama ¿qué?
diablo y Satanás. ¡Ah, tremendo! Esto significaría que si el dragón le da la autoridad al poder de la bestia, entonces el dragón, que es el espiritismo, el ocultismo, es el que se infiltra en Roma, posesiona a Roma, y cuando se mete en Roma, utiliza al poder del papado como lo hizo Constantino. Se vuelve a repetir la historia, y otra vez la iglesia va a ser utilizada. La Biblia está advirtiendo, tengan cuidado porque la iglesia será utilizada. Y cuando el dragón la posesiona, todo su poder y toda su autoridad. Y juntos estos dos poderes van a la conquista del mundo. Bueno, ¿qué pruebas hay de eso? En el año 1960, el Papa Juan Pablo I denuncia que en la Iglesia Católica se estaban metiendo los poderes ocultistas. Y por hacer eso, solo duró 33 días en el pontificado y lo asesinaron a Juan Pablo I. Y entonces entra Juan Pablo II. Y a partir de esa fecha, el 50% de cardenales y obispos pertenecen a la francmasonería. ¿Y qué cosa es la francmasonería? Es un movimiento ocultista y satánico que adora a Lucifer. Y por eso es que en estos últimos años se dijo, el Vaticano está siendo invadido por demonios. ¿Se acuerdan la película Ángeles y Demonios de Tom Hanks? En esa película se ve cómo los Illuminati, que son los francmasones, la sociedad secreta ocultista, se mete en Roma para poner su papa. Solo que en la película todo sale bonito al final, pero en la realidad no es así. Resulta que comenzó a ser denunciado pronto el poder papal y comenzaron a decir que la iglesia, el poder papal, se había metido en lavado de dinero. Luego denunciaron la pedofilia. Luego denunciaron al poder del papado porque estaba vendiendo armas. Y finalmente han pedido a Francisco I que limpie la iglesia y que haga reformas. Y han dicho, este papa ha venido a hacer reformas en la iglesia porque estaba demasiado corrompida. Por eso tuvo que renunciar Benedicto XVI. Ahora, esto prueba cómo el ocultismo se ha ido metiendo en la iglesia. Pero no solo hizo eso, cambió las doctrinas. Fíjense en esto. Por años, todos los cristianos siempre han predicado que el fin del mundo está cerca y que Cristo ya viene. ¿Por qué la iglesia ha empezado a predicar que viene la paz mundial? Si esa no es doctrina cristiana. La doctrina cristiana no muestra en ninguna parte de las profecías que en los últimos días va a venir paz mundial. Al contrario, fíjense lo que dice. Libro de Primera de Timoteo. ¿Cómo va a ser el mundo en los últimos días? Algo distinto a lo que la iglesia está diciendo ahora, y que por eso muchos declaran que el movimiento del espiritismo ha dominado la iglesia, ya que son los del movimiento astrológico, del movimiento de Acuario, los que están diciendo que viene paz mundial. ¿Por qué? Porque la era del Acuario es una era de paz mundial, mientras que la era de Piscis es la era de los pescados, de los pescadores que eran los discípulos de Jesucristo. Y según ellos dicen, la era de Piscis se mete en el Acuario, porque los dos pececitos están dentro del Acuario. Y ellos dicen, en la era pisciana, que es la cristiana, se ahoga dentro de la era acuariana, que es la era de la paz mundial, y desaparece el cristianismo. Increíble, pero eso no enseña la Biblia. Ahora, fíjense lo que dice aquí, Primera de Timoteo. También debes saber esto, dice el apóstol, que en los últimos tiempos, fíjense, en los venideros tiempos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que sería al final del tiempo el mundo? ¿De paz? No, Señor, sino de maldad y destrucción. Todos los cristianos sabíamos eso. ¿Y por qué la iglesia ha empezado a decir que viene un tiempo de paz? Porque el ocultismo ha introducido la doctrina de que viene un milenio de paz.
Eso es lo que creen los astrólogos. Finalmente, la profecía nos indica que este poder llegaría al dominio mundial gracias al apoyo del dragón. Un hombre llamado Pierre Compton, si lo tenemos ahí en las imágenes, un hombre llamado Pierre Compton, que era miembro de la Iglesia Católica reconocido en el Vaticano. Aquí lo tenemos a Pierre Compton, fíjense en este lado, las imágenes. Ahora, este Pierre Compton hizo una denuncia en el año 1996, porque ya está muerto ya. Y él dijo: el Papa lleva en su mano un cetro. Este cetro es de la cruz torcida. Fíjense la cruz cómo está. Y él dijo: esa cruz torcida no puede ser un símbolo del cristianismo, porque Jesucristo parece un lagarto allí. Esto fue hecho en la Edad Media por el movimiento Wicca de la brujería, cuando las brujas se burlaron del cristianismo e hicieron una cruz en caída, la cruz torcida, por eso se llama, y se llamó el anticristo a esa cruz. ¿Qué les parece? Y en ese tiempo la iglesia la sancionó, la condenó condenó a ese crucifijo, que era una burla. Y no obstante, dice Pierre Compton, este crucifijo demuestra que el ocultismo está en el Vaticano y que los Illuminati están gobernando ya en el poder del Papa. Más aún, vamos a la siguiente. Miren eso. Todos los papas, desde Juan 23 en adelante, ¿qué llevan en su mano? ¿Es el mismo cetro o no? Antes de eso no se llevaba ese cetro. Y por eso Pierre Compton dice: aquí se nota la influencia del ocultismo dentro de la iglesia. Nuestra iglesia, dijo Pierre Compton, ha sido invadida. Y ahí es donde empezaron a decir: los demonios la han invadido. ¿Qué les parece? Y la profecía no se equivocó. Entonces, al ser invadida la iglesia, ahora el Papa que se levantaría sería, ¿qué cosa? El famoso anti, porque está yendo contra todas las doctrinas de Cristo. Interesante. Por eso se nos pide que tendremos que alejarnos de todo este poder, porque ya no será gobernado por Dios. Y la profecía dice que Dios no pone un dedo para que esto no pase. Podríamos decir así: pero Dios no lo va a permitir. No, acá no dice eso. La Biblia dice que sí se permitirá, porque ahí se va a probar a todos los cristianos, para saber quién cree en Dios por las Escrituras y quién no cree en Dios por las Escrituras. Es la prueba final. Y fíjense lo que dice ahora la Biblia en relación a eso. Terminamos leyendo Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11. Y el tercer ángel nos siguió diciendo a gran voz: si alguno, escúchenlo bien, si alguno adora a la bestia, es decir, a este sistema, y a su imagen, de la imagen vamos a hablar mañana, y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí hay una sentencia de parte de Dios. Si tú sigues apoyando ese poder por tus sentimientos, tu sentimentalismo, tu pena, te va a caer la ira de Dios. Vamos a la siguiente y veamos cómo será el final. Miren esto. Esto va a ser producido por el poder del anticristo. ¿Qué les parece? Recuérdense bien, cuando estoy hablando del anticristo ya estoy hablando de un poder que ha sido invadido, tomado, posesionado por haber dejado la Biblia de lado. A varios les ha sorprendido lo que el Papa Francisco I ha dicho, ¿no? Él ha dicho que el crucifijo, la cruz de Cristo, el día que Cristo murió, ha sido el fracaso de Dios en la cruz. Y por eso han dicho varios: ¿qué está hablando? No solamente ha dicho eso Francisco I, también ha dicho que la Virgen María va a ser ahora la salvadora con Jesús, cuando la Biblia dice que Jesús es el único salvador. No solamente ha dicho eso, el Papa ha aceptado la teoría del Big Bang, es decir, la evolución. ¿Qué significa eso? El Papa ha aceptado el rock and roll, que se supone que el rock es satánico. ¿Cómo ha podido ser eso? Por eso es que le están diciendo que este Papa es el anticristo. Y sin duda, si eso es así, entonces pronto se unirá con los poderes de esta tierra para hacer esto. Miren,
Es profecía lo que estoy presentando. Profecía, lo que se viene por delante. Así sería el fin de la historia. Producido por el hombre, si se dan cuenta. Esto no es producido por Dios. ¿Cómo el Dios de amor va a querer ver a sus hijos muriéndose así? Eso es imposible. Dios ha dicho que el pecado y la impiedad va a traer esto, y que los hombres van a morir por su pecado, porque Dios no va a poder poner un solo dedo para defender a quienes no se pusieron de su lado. Por eso la profecía se ha llamado para ponernos de parte de Dios. Y cuando parezca que todo esto ya va a matar a los hijos de Dios también, la Biblia promete que Cristo viene por segunda vez de más allá de las estrellas. La promesa de Dios es que Jesucristo viene a salvar a todos aquellos que le esperan. La segunda venida de Cristo prácticamente corona la liberación del pueblo del Señor. Es el momento cuando todos los hijos de Dios son libertados para siempre. Miren cómo es que Cristo viene, tal como dijo: vendré en las nubes de los cielos de más allá de las estrellas con millares y millares de ángeles. Y cuando Cristo entre a la tierra, su entrada es para el fin del mundo. Cristo no provoca el fin del mundo, cuidado. Viene para el fin del mundo, que es muy distinto. Y cuando viene con millones de ángeles, porque tiene que llevar a millones de personas que van a ser su pueblo. Son millones que se van a salvar.